Fundamentos del lenguaje Java, séptima parte. Variables. Las variables son posiciones de memoria con nombre cuyo valor puede cambiar durante la ejecución del programa y el cambio se produce mediante sentencias ejecutables. El nombre de la posición es un identificador válido y se llama nombre de la variable. Y el valor almacenado en la posición se llama valor de la variable. Todas las variables de un programa en Java deben ser declaradas antes de ser utilizadas. La declaración consiste en enunciar el nombre de la variable y asociarle un tipo, y el tipo determina los valores que puede tomar la variable, así como las operaciones que pueden realizarse con ella. La declaración de una variable en Java puede situarse en cualquier parte del programa, esto es, en una clase como miembro de la clase, se coloca al principio, en un método al principio de un método o bloque de código, o en el lugar en el que será utilizada, por ejemplo en un ciclo. En ocasiones el contador i es declarado ahí, por ejemplo en un for, y ahí declaramos la variable. Aquí hay que recordar varias cuestiones. La memoria RAM tiene dos componentes, que son la dirección y el contenido. La dirección es la posición relativa de un byte en memoria, y el contenido es la información que estamos almacenando en esa posición de memoria. De ahí precisamente que cuando nosotros declaramos una variable, lo que estamos haciendo es ponerle nombre a una posición de memoria para guardar información en él. De acuerdo al tipo de dato que le asociemos, ya sea un entero, un real o un carácter, entonces es la cantidad de memoria que estamos apartando para que se almacenen en esa posición. Y entonces lo que vamos a hacer es ponerle un nombre que debe de ser un nombre de identificador válido. Y el valor de la variable pues es la información que estamos almacenando y el tipo de dato asociado con él. Por eso siempre vamos a anteponer el tipo de dato, luego el nombre de la variable, y si queremos la podemos inicializar en ese mismo momento. Los valores que obtiene la variable y que se pueden ir modificando a lo largo de la ejecución del programa pueden ser obtenidos a través de una operación aritmética o de una asignación directa o de haber sido leídos a través de un proceso de lectura de datos. La sintaxis correspondiente a la declaración de variables sería la siguiente. El tipo, que es el tipo asociado con él, puede ser un entero, puede ser un real, dependiendo las características, por ejemplo, del lenguaje Java, puede ser int, byte, short, long, float, doble, etc. Y en este caso vamos a poner el nombre de la variable. Recuérdese que los nombres de las variables se escriben con minúsculas. Tenemos ahí ejemplos de variables int, char y float. Hay que tener cuidado porque en el caso de las variables float, si las inicializamos, hay que ponerles al final el sufijo f, porque si no se genera un error, ya que existe una tendencia a convertir siempre los tipos de datos a float en el caso de los valores decimales. También podemos inicializar una variable al momento de que la declaramos. Si ustedes se fijan en la variable a, que es de tipo float, se le está poniendo al final el sufijo f para indicar que es float y que así debe mantenerse, ya que si no se pone al momento de compilar se genera un error diciendo que la variable es de tipo doble y que está siendo asignada a el valor sería de tipo doble y está siendo asignada a una variable que no es doble. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esta es una característica que tiene el lenguaje Java. Yo puedo declarar variables en una clase como miembro de la clase. En este caso, estas clases se conocen como variables de instancia. Y al momento de definirlas en la clase, yo las puedo utilizar o mandar llamar en otras clases si es que defino objetos a partir de esa clase. Esas clases, yo en un momento dado, cuando yo defino las variables pueden ser públicas, protegidas, privadas o por omisión. Si son públicas, cualquier otro objeto las puede mandar llamar o pueden ser utilizadas en cualquier otro objeto.
Si son protegidas solamente los métodos de la clase y los métodos de las clases del mismo paquete, esto es la carpeta en la cual está almacenada esa clase, pueden llamar a esas variables. Si son privadas, solamente pueden ser utilizadas dentro de la clase, y por omisión sería algo muy similar a los formatos de protegido, ya que solo los métodos de la clase y los de las clases del mismo paquete pueden acceder a las variables. Pueden declararse variables al principio de un método o bloque de código, lo cual es lo más común. Siempre que tengamos bloques de código o que tengamos una función o un método, en este caso siempre se declaran variables que van a ser utilizadas dentro de ese método. Otra cosa muy importante, cuando se declaran parámetros, estamos declarando variables. Por eso al momento que declaramos parámetros, esas variables que declaramos como parámetros ya no deben ser declaradas dentro del método, si no se genera un error por duplicidad. Las variables en el caso de los métodos solamente se crean cuando se manda llamar al método. Mientras no se mande llamar al método, no se tienen apartadas posiciones de memoria. Se manda llamar al método y entonces, como el método tiene definidas variables que son locales, o sea, son conocidas solo dentro del método, pues en ese momento se crean esas variables. Una vez que el método ya no se utiliza, se destruye, se elimina de la memoria y también las variables que fueron declaradas en ese método. Y tenemos la declaración de una variable en el lugar en el que será utilizada, y en este caso, por ejemplo, tenemos que en un ciclo el contador i puede ser declarado en el mismo momento en el que lo vamos a empezar a usar. Por ejemplo, for i igual a 0, y entonces si la variable es entera, de una vez declaramos int i igual a 0. La estamos declarando y al mismo tiempo la estamos inicializando, y la estamos declarando en el lugar donde la vamos a utilizar, ¿sí? El problema aquí es que esta variable i solamente es conocida dentro de ese bloque de código. Si la queremos utilizar fuera de ese bloque, no será conocida. Lo mismo sucede con las variables que son declaradas al principio de un método o bloque de código. Solo serán conocidas dentro de ese bloque de código o dentro de ese método. Entonces no pueden ser mandadas llamar por otro método. En un momento dado podemos poner en otros métodos variables que se llamen igual, pero pues también hay que tener cuidado. En este caso las variables no pueden ser llamadas por un método externo. Y existe algo muy importante, la conversión entre tipos de datos. Siempre existe la posibilidad de que se vayan convirtiendo a un tipo más preciso. Por ejemplo, el byte, que es entero, es el tipo más simple, tiende a convertirse a short. El short y el char tienden a convertirse a int. El int tiende a convertirse a long. El long tiende a convertirse a float y el float a doble. Si en un momento dado combinamos tipos de datos diferentes, el resultado será del tipo más preciso. Por ejemplo, si en un momento dado yo utilizo operaciones y utilizo una variable int con una float, el resultado teóricamente sería float, pero las variables float regularmente tienden a convertirse a doble. Entonces, en términos prácticos, si yo utilizo y hago una operación, por ejemplo una suma, sumo un int con un float, el resultado en realidad sería doble. Entonces hay que ir entendiendo cómo funciona esto. Si yo hago una operación, por ejemplo una multiplicación de un int con un long, el resultado es de tipo long. Si yo manejo en este caso un short con un int, el resultado es de tipo int. Entonces siempre hay una conversión al tipo más preciso de datos. Nosotros podemos utilizar los moldes. El molde o cast nos permite forzar la conversión en un tipo de dato. Esto es similar a lo que hace el lenguaje C también con los moldes, donde si yo, por ejemplo, tengo números enteros y los voy a dividir,
regularmente se perdería la parte entera, se tomaría nada más la parte entera y se perdería la parte decimal. Entonces, para obligar a que no solamente tome la parte entera, sino que también tome la parte decimal, se utiliza un molde. Por ejemplo, se le antepone la palabra double, que es un tipo de dato, y entonces de esta manera yo puedo hacer la conversión. Lo que sí no se puede hacer es conversiones entre tipos numéricos y los tipos booleanos, ¿sí? Porque los tipos booleanos, recuerden, nada más aceptan false y true, y en el caso de los números pues manejan tanto enteros como decimales, diversos rangos de valores. Entonces el molde nos facilita nuestro trabajo porque en un momento dado nos permite trabajar con datos de diferente tipo y después obligar a una conversión del resultado.